Listo. Entonces, voy a leer esta versión. Hoy cambié de versión, luego lo van a comprender un poco. Vamos a leer de la versión de las Américas. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Mesías sí, pero no así. Hoy vamos a hablar del lugar que le corresponde al discípulo. Y como a manera de introducción quisiera recordar un WhatsApp que nuestra amada Carolina Lucio, la que se lució con la torta de la semana pasada, ¿cierto? Entonces ella lo posteó y me llamó muchísimo la atención. Me parece que nos ayuda a irnos ubicando. Dice así el texto: no te van a querer ni los perros. Era la frase que ella siempre usaba para retar a sus hijos cuando se portaban mal. Primero venía el pellizcón y después, como de remate, esa frase punzante, aguda. Seguramente dirá, si le preguntan, que los educó con amor. Y en nombre del amor dijo frases como esas. ¿Quién quiere otro pan con jamón?, preguntó Carlos en el cumpleaños de su hija. Ella estaba festejando sus 19 y él en la cocina. ¿Quién quiere otro pan con jamón?, insistió. Tú no, mi amor, que estás muy gorda. Fue la frase que disparó delante de todos sus amigos. Ella se puso roja de vergüenza. Un nudo enorme le cerró la garganta y no comió más. Se levantó despacio y la soledad de su cuarto adolescente fue el mejor refugio hasta la madrugada del día siguiente. El padre murió preguntándose qué hizo mal esa noche. Vamos, no sea afeminado, le dijo su profesor de natación cuando él, que en ese momento tenía 6 años, pidió una toalla al salir de la pileta porque tenía frío. Y todos sus amigos empezaron a reírse. Afeminado, afeminado, le gritaron. Y el profesor, lejos de hacerlos callar, los alentó. Nunca más volvió a nadar. Y nunca, en 34 años de vida, apoyó sus labios en los labios de una mujer.
Eres un elefante dentro de la clase, le dijo su profesora de dibujo el primer día en primer año de secundaria. Ella venía de una primaria impecable, donde su dibujo era su materia preferida. Y era, para hacer honor a la verdad, una joven promesa. Ese año desaprobó dibujo. Volvió a dibujar 28 años después, cuando, terapia mediante, descubrió cuánto la había inmovilizado esa frase. La montaña de los 7 colores en el Cusco fue el lugar elegido para festejar sus 10 años de casados. Caminata por los cerros, todos los turistas en hilera. Ella iba delante de él. Detrás, tu trasero me tapa todo el sol, fue la frase que eligió él para hacerle un chiste. Y luego no entendió por qué esa noche ella se encerró en el baño a llorar. Son frases que no te matan, pero te marcan para toda la vida. Frases de estiércol. No importa cuántas horas de terapia le dediques a deshacerlas, ellas están ahí, rondando, para reaparecer sin previo aviso. Son frases que cuando las cuentas parece que estás exagerando, que no pudieron ser así, que quizás las recuerdas mal. Entonces descubres la crudeza de esas palabras. Lo bueno es que un día, porque ese día, créanme, finalmente llega, te sacas uno por uno de todos los puñales que te clavaron en el cuerpo y en el alma. Te haces un sana que sana colita de rana y descubres que no fueron dichas con odio, que los responsables de escupirnos tamañas frases son seres que cargan a su vez con otras frases, y entonces llega el perdón y perdonamos. Más adelante, bastante más adelante, viene la compasión. Es así cuando volvemos a sentirnos felices, con ganas de caminar por las montañas del Cusco, más allá del tamaño de nuestro trasero, de nadar y gritar, tengo frío, tráigame una toalla, de hacer una lista con toda la gente que te quiere, porque no solamente te quieren los perros. Tratemos de pensar antes de hablar, ya que las palabras duelen, tardan muchos años en salir del corazón del otro, o a veces ni siquiera salen. ¿Ustedes se imaginan por un instante a Pedro con su trauma toda la vida? Aléjate de mí, Satanás. Y dicho por Jesús, por su maestro. Realmente, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús? ¿Cómo debemos comprenderlo? Al explicarlo, espero que esas memorias que le han lastimado, paralizado quizás, sean sanadas y con una vida más liviana, asumir nuestro lugar como discípulos y caminar sencillamente tras las huellas de nuestro buen Jesús. Situemos la escena. ¿Recuerdan? Como nos dijo Jan el domingo anterior, Pedro ha aprobado el quiz, pero no por sus méritos, ¿verdad? El tipo, alguien le ha soplado y el Señor ha identificado que fue su papá, que tuvo misericordia del pobre Pedrito y le sopló la respuesta. Él ha confesado que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el separado, y que además es el Hijo del Dios viviente. El Señor capitaliza el momento, por lo menos un hito, comprendió el suceso, el momento histórico, y pensó, ya están listos para el siguiente paso, y le suelta la bomba. ¿Y qué bomba? Le dice, me es necesario
me es necesario ir a Jerusalén. Los profetas iban a Jerusalén. Hacía poquito, a su primo en Jerusalén precisamente lo habían decapitado. Entonces, me es necesario ir a Jerusalén. Y mire lo que va a acontecer. Y allí me van a suceder cosas terribles en manos de los ancianos, principales sacerdotes y maestros de la ley. El poder en pleno, poder civil, poder religioso, el poder que no tiene preferencias, el poder que hace lo que le da la gana y que abusa y que pisotea a quien se le antoja. Me matarán, pero al tercer día resucitaré. Y una vez más, Pedro, que está empoderado por lo que el Señor le ha dicho hace un instante: Pedro, y yo te digo que tú eres piedra, que eres roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino, y el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Pedro está empoderadísimo. Pedro está bien empoderado. Y entonces, ante eso que el Señor le acaba de decir, que va a ir a Jerusalén, que van a suceder estas cosas, que va a morir y que al tercer día resucita, seguramente le pone la manito, lo separa, se lo lleva y empieza a reprenderlo. De represor se va a llevar la sorpresa porque va a ser reprendido. Entonces lo lleva y de una manera, yo creo que vehemente, producto del empoderamiento que tiene, se pone frente a él. ¿Ustedes recuerdan las mamás cuando nos iban a reprender? Nos ponían al frente, ¿no? Y uno ahí. Y si uno volteaba a mirar para otro lado, ¡míreme! ¡No me voltee la trompa! Y uno ahí. Y soltaban todo lo que tenían que soltar. Yo me imagino a Pedro: Señor, estamos hablando, mírame, de frente. No permita Dios. No permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Es como si le quisiera decir que esa es una forma de pensar equivocada. ¿Quién dijo que un Mesías sufriente estaba de moda? ¿Quién se imagina un Mesías sufriente, sometido, vejado, muerto? Señor, Mesías sí, pero no así. Ese tipo de Mesías no es el que nosotros tenemos en nuestra inconsciente colectivo de nación. Ese no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Señor, ni se le ocurra salir con una babosada de esas. Tú eres el Hijo del Dios viviente, pero no nos salgas con estas vainas ahora. 3 años contigo y ahora nos va a salir con esta vaina. En estas tierras nunca se ha visto a un Mesías de ese tipo. Me imagino Pedro, ¿no? A la expectativa. ¿Y en qué momento va a reconocer que efectivamente ese no es el Mesías que nosotros estamos esperando? Debe tener la convicción de que el Señor va a reaccionar. Pero muy por el contrario, ante esto, la reacción del Señor es muy significativa. Y la lección que le va a dar a su discípulo, lejos de lo que nosotros hemos imaginado, lejos de la interpretación que tradicionalmente hemos tenido de este texto, la respuesta que le va a dar a su discípulo es de una ternura y una responsabilidad infinita. ¿Recuerdan? Pedro lo tiene al frente. Mírame. El Señor se voltea. Lo pone en un lugar seguro. Y de paso, en el lugar que le corresponde. Ponte detrás de mí. Es la frase que el Señor dice.
ponte detrás de mí. Yo sé que las traducciones que tenemos no son muy fieles al original, pero lo que el Señor le dice es, episomu, ponte detrás de mí. Una vez Pedro está seguro, está protegido, el narrador de Mateo pone una memoria conocida por Jesús en el desierto, el día de la tentación. Aléjate de mí, Satán o Satanás. Y vuelve a Pedro. No piensas en las cosas desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista de los hombres. Entonces, no sé si tienen la escena en mente. Pedro detrás, él con su memoria, vete, aléjate de mí, Satanás, me eres escandalón, me eres tropiezo. Y de esa manera, entonces, reprende a su discípulo. No piensas en las cosas desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista de los hombres. La lucha no es con su discípulo. El malestar no es contra él. Es contra el adversario, el tentador, el enemigo, el engañador, el príncipe de este mundo, a quien Jesús le ha desenmascarado en lo largo de su ministerio y nos ha puesto a la humanidad frente a una realidad, no de un fiscal sencillamente como en el Antiguo Testamento, que sencillamente acusaba, sino un ser perverso, malvado, destructor, el príncipe de este mundo, el que quiere matar, hurtar y destruir. ¿Ustedes se imaginan los escritos del Nuevo Testamento si esta escena hubiese sido como la hemos interpretado tradicionalmente? ¿El bullying que hubiera sufrido el pobre Pedro el resto de su vida? Yo no creo, hermanos, que seamos receptáculos tipo oráculo, en que un momento estamos poseídos por el bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a los 2 minutos poseídos por el diablo. Es absurdo, es absurdo. Pero sí ha hecho mucho daño esta interpretación. Esta interpretación tradicional sí ha hecho mucho daño, especialmente al pueblo de Dios que expresa su tradición a partir del protestantismo. Ha sido usado de forma terrible para lastimar, para dañar a personas, para dejar puñales en su corazón y en su alma. A personas que sencillamente se atrevieron a dar una opinión cuando no estuvieron de acuerdo con un pastor, con un líder, etc. Aléjate de mí, Satanás. La reprensión, pues, no es tanto por lo que dijo, sino más bien por querer ocupar un lugar que no le correspondía. De alguna manera, hermanos, me parece que ha desplazado a Jesús del lugar que le corresponde y se ha puesto frente a él, en igualdad, cuando el discípulo tiene un lugar diferente. ¿Cuál sería la manera de interpretar el suceso? Este es el verso original. No hay ningún problema de crítica textual. Es un verso absolutamente fiable y como es una lengua muerta, pues no sabemos cómo suena. Pero más o menos, si la cosa está bien, debería sonar como Jo de Estrafeis Eipen ton Petro. En Pajé o Pisomus Satana. Escandalón Eyemon Oti ou profenéis Tato Deo Jalá Totan Andropon. Más o menos, esos serían como los sonidos de las letras. Y según los biblistas, según los expertos en estos idiomas, pues nos hablan que el traductor de la Nácar Colunga
lo puso de esta manera: quítate allá, Satanás. Pero Cantera Iglesias, que es una muy buena traducción también y antigua, lo pone de la manera como casi lo traduce también la Biblia de las Américas: vete detrás de mí, Satanás, y empieza a hablarle al mal. La Biblia de Jerusalén lo pone como: quítate de mi vista, Satanás. Y la Nueva Biblia Española: quítate de mi vista, Satanás. Muy parecido al anterior. Y la Casa de la Biblia lo pone: ponte detrás de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Entonces, es la manera como tradicionalmente lo han traducido. Pero, un padre de la iglesia, Orígenes, por allá en el siglo II, lo tradujo como Cantera Iglesias, y como la versión de las Américas no lo ha presentado: quítate de mi vista, o vete detrás de mí, Satanás. Pareciera que Orígenes, quien estaba mucho más familiarizado con el griego koiné del momento, tiene la interpretación que debería tener el texto si lo tradujéramos de la forma más correcta. Pero no solo Orígenes. San Agustín, 2 siglos después, por ahí en el siglo IV, también lo traduce de esta manera: ponte detrás de mí. Entonces, creo, hermanos, que la manera como lo hemos narrado, pero vuelto, dijo a Pedro: vete detrás de mí, Satanás, tropiezo me eres. Y vuelve a Pedro: no piensa las cosas desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista de los hombres. Están la mayoría de acuerdo que esta sería la manera más exacta y más correcta de traducirlo. Y ahí entendemos a Jesús un poco, porque cuando no conocemos un poco el idioma, entonces, oiga, pero el Señor está como pasadito, ¿no? Se dio garra, pobre Pedro. Entonces el Señor, de una u otra manera, también lo que le va a decir a Pedro es: Mesías sí, pero no así como tú piensas, como yo te lo estoy diciendo. Un Mesías que no se niega al dolor, que no se niega al sufrimiento y que no se niega a la muerte. Termina el relato entonces diciéndonos, hablando, y habla ahora ya no a Pedro, sino a todos los discípulos. Y la indicación es la misma palabra que utiliza aquí para ponte detrás de mí, es la que utiliza aquí para los discípulos. La indicación es: detrás de mí, el que quiera seguirme, el que desee, si alguno quiere venir en pos de mí, ese es episomú, ponte detrás de mí. Entonces, la misma indicación, pero además lo pone como un acto voluntario, no por imposición. Si alguno quiere. Este no es un camino para todos, hermanos. Yo creo que también bastante daño se nos ha hecho con esa presión de evangelicen y usen el método y este método y el otro método. Claro, sí tenemos que evangelizar, naturalmente, pero parece que este no es un camino para todos, para el que quiere. Y además, mire las demandas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene un lugar. Y no porque el Señor se crea más, ni porque el Señor sea egocéntrico, ni mucho menos. Por protección. Sencillamente por tener protección de Él. Ese es el lugar donde vamos. El negarse no es deshumanizarse, no es enajenarse de este mundo. Es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Aceptar que hay formas completamente diferentes de asumir las causas, sin violencia, sin avasallamiento, sin estructuras de poder, asumiendo y viviendo tras las huellas
del Maestro. Eso es negarnos a nosotros mismos. La instrucción también es tomar su propia cruz. Y por mucho tiempo, hermanos, por mucho tiempo, hemos relacionado el tomar su propia cruz con el sufrimiento, con el dolor, y sí en alguna medida, pero no lo es todo. Dolor, miseria, sufrimiento, esa es la constante del mundo. Si hay seres humanos, esa vaina está ahí presente. Ricos, pobres, políticos, no políticos, todo el mundo enfrenta ese tipo de circunstancias. Dolor, sufrimiento, tragedia. Entonces, todo el mundo andaría llevando cruz. ¿Qué cruz me tocó?, decían. Pero en este contexto, hermanos, tomar su cruz, su propia cruz, no es otra cosa que hacer lo que el Maestro hace. Ser capaces de entregar nuestra propia vida. Es una causa mayor. Mi vida por la de otros. En últimas, hermanos, si están de acuerdo conmigo, tomar la cruz es elegir el camino del amor, el camino de la entrega. ¿Saben? El drama de la existencia es ganar la vida. El drama de la existencia es ganar el alma. Si pasamos por aquí y la perdemos por dar rienda suelta a otros apetitos, a otros poderes, pues no supimos vivir, evidentemente. La medida del balance de mi vida, si la gano o la pierdo, no es qué tanto acumulé en esta tierra, qué tanto dejé para mis generaciones o qué tan espiritual fui. La medida, si gano o no gano mi vida, entonces esta es en qué tanto amé, qué tanto di, qué tanto me entregué. Esas acciones visibles serán mi recompensa. Y me fascina la manera como Romanos nos lo exponía hoy tan clarito, tan clarito. No finjan amar a los demás. Eso es conducta. Eso son acciones visibles. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrese por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtese de tal manera que todo el mundo vea en ustedes que son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Nunca tomen venganza. Dejen que de eso se encargue Dios. Al hacer esto, darle comida a los enemigos, darle de beber a los enemigos. Al hacer esto, tómenlo de esta manera, ganarán su alma. Entonces no oro, no, sí hay que orar. Entonces no, sí hay que ayunar, claro, pero ¿saben? Esa no va a ser la medida. Esa no va a ser la medida.
La medida serán las acciones de mi corazón, porque tengo la capacidad de ir detrás y hacer lo que el Maestro nos dijo que hiciéramos. Si viví siguiendo a Jesús, siguiéndolo desde mi lugar, en vez de querer dirigirlo a Él, creo que podemos tener certeza de la vida que Él nos da, esa vida eterna. Detrás de Él está mi lugar. Tras su huella, allí tengo protección, certeza, camino y destino eterno. Tengo la sensación que, como ha acontecido a lo largo de la historia, amados hermanos, la lucha por el poder ha sido la misma en el tiempo de Jesús, en el inicio de la iglesia y ahora también. Nada de raro tiene que la comunidad de Mateo estuviera experimentando estas luchas intestinas por el poder. De tal manera que Mateo quiere ubicarlos o reubicarlos. Y era necesario para que de esta manera se protegiera el testimonio del reino en el transcurso de la historia. En esta historia, amados hermanos, todos somos iguales. Aquí no hay favoritos. Todos caminamos detrás de Él. Todos ponemos nuestros dones, talentos y recursos al servicio del reino. Creo que la iglesia, la comunidad de Mateo, lo superó. Y el desafío para este tiempo en la iglesia del Señor es que también lo superemos. Porque los superegos, porque los liderazgos que se creen salidos del sobaco del Padre Eterno, están dañando, están matando, están desfigurando el testimonio del Evangelio. Ese es el desafío para la iglesia actual. Debe ocupar el lugar que le corresponde y no ponerse en el lugar del Maestro. Algunas resonancias bien rápido. Quien camina detrás de Jesús debe cuidar sus palabras. Cuidamos, no condenamos. Restauramos, no hundimos. Bendecimos, no maldecimos. No sé si alguna memoria de palabras hirientes, miserables, paralizantes le han acompañado de pronto desde la niñez. Dichas por padres, maestros, amigos o un cónyuge abusivo. ¿Saben? Hermanos, hoy nos podemos refugiar detrás del Señor, quien pone su voz, quien habla con autoridad y quien tiene todo el poder para sanarnos, para liberarnos, para quitarnos la tragedia que nos ha acompañado, para que usted sea libre y pueda continuar el camino más liviano. No tiene que seguir intentándolo solo. Seguramente se ha gastado una fortuna en terapia y de pronto le ayuda, naturalmente, no lo desconocemos. Pero ¿saben? Si se refugia, si se pone detrás del Maestro, si empieza a percibir la vida que brota de Él, va a ser sanado, va a ser liberado, va a ser restaurado. Él tiene una palabra superior, pero también tiene la última palabra. Y su palabra es que nos quiere felices y nos quiere completos, nos quiere totalmente sanos para su reino. En segundo lugar, quien camina tras las huellas de Jesús solo tiene un punto de vista. O sea que caminamos con los ojos vendados de manera fundamentalista. No, hermano, no es eso.
Pero cuando asumimos el discipulado, cuando vamos tras de la huella de Jesús, entonces el punto de vista de Dios es el punto de vista que nosotros adoptamos, que nosotros vivimos. Si un pensamiento humano concuerda con el pensamiento divino, lo valoramos evidentemente, porque nuestra fe la pensamos, la articulamos, no caminamos con los ojos vendados, vamos con los ojos bien abiertos por este camino que estamos transitando tras las huellas de nuestro Maestro. Pero todo lo que es contrario al reino, sencillamente lo tenemos que rechazar. Ahí no tenemos opción, hermanos. La propuesta posmoderna es el individualismo y no tiene cabida. El hedonismo, el materialismo, la polarización, la posverdad, la cancelación no tiene cabida, no es mensaje del reino, no concuerda con el punto de vista de Dios. Seguramente habrán algunas cosas que concuerden, pero en el fondo de este pensamiento posmoderno no hay forma de que sea compatible con el punto de vista de Dios. Usted y yo, mis amados hermanos, no nos alineamos a ese punto de vista humano. Más bien, lo combatimos. ¿Pero cómo? Como Jesús lo hizo, obrando correctamente, haciendo buenas acciones, con unidad, con servicio, con entrega, con amor, con justicia y con paz. Les voy a hacer quiz. ¿Dónde está el lugar del discípulo, hermanos? ¡Wow! Van pasando, igual que Pedro. No se los reveló Carmen y Sara. Se lo reveló Elías. ¿Cuál es el llamado para quien camina tras las huellas del Maestro? Negarse a sí mismo. La niña Jimenita es la juiciosa de la clase. Tomar su cruz y seguirle. ¿Cómo será la recompensa para el discípulo que ha caminado tras las huellas del Maestro? ¿Según su espiritualidad? ¿Según su altruismo? Según lo que ama. Sus buenas acciones. Lo que sirve, lo que ama. Pero no para mostrarse, porque el que se ve es el que va adelante. Y por último, toda reprensión, queridos hermanos, toda reprensión. ¿Cómo me hubiera gustado entender esto antes de ser padre? Creo que cometemos errores, ¿no? Ahora como profesor intento no hacerlo. Pero toda reprensión se hace protegiendo al hermano, no exponiéndolo. Termino diciéndoles, caminamos detrás del Señor Jesucristo y ese es el mejor lugar que podemos ocupar. Ese es el lugar correcto y el camino seguro. Incline su rostro y oramos.